Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a fijar la tarjeta, por eso no me olvidé. Acá no me quedó nada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Gisi. Yo soy consultor en sistemas de seguridad y Fire and Gas para Latinoamérica. En el día de hoy, la idea es darles una presentación muy rápida, en 1 hora y media, lo que serían las normas NFPA, básicamente NFPA 72 para industrial o para un edificio comercial. Cada vez que vemos que tenemos que hacer un sistema de Fire and Gas, especialmente en una industria, se nos presentan varios interrogantes, ¿no? Y no sabemos por dónde empezar. Tenemos riesgos asociados, seguridad de personas, cumplimiento que seguir, términos que tenemos que agruparlos en una única solución cuando hablamos de un sistema de seguridad de personas, de un sistema de seguridad Fire and Gas. ¿Sí? Recuerden que los sistemas de detección de incendios tienen como propósito inicial la de detectar un posible foco de incendio lo más temprano posible, alertar y evacuar a las personas del lugar donde puede haber riesgo de vida. Esto nos está dando
directamente bienes. Los sistemas dentro de Honeywell para la sección América están basados en la normativa NFPA, y para entender un poco qué es la NFPA, es una organización internacional que desarrolla normas de propiedad y juego. Es una entidad que desarrolla y publica más de 300 códigos y estándares, y está administrada por un comité técnico de más de 250 técnicos y cerca de 9.000 voluntarios, de los cuales Honeywell es un miembro activo en estas normas. Esta norma contiene códigos y estándares para cada caso, analizando casas de vivienda, aeropuertos, industrias, almacenamiento de combustible, materiales de construcción, etc. Y es la norma en la cual deberíamos basar nuestros diseños e implementaciones de sistemas de detección de incendios y fuga de gas y detección de llama. Específicamente la NFPA en la industria, muchas veces me dicen, no, pero yo quiero basarlo en la NFP 72. Lo que pasa es que la misma NFPA, cuando empezamos a hacer un diseño, nos está derivando, tiene la misma norma, ¿no? Por ejemplo, si tenemos almacenamiento de combustibles líquidos inflamables, tenemos que consultar la NFPA 30, en donde nos dice qué tipo de sensores tenemos que utilizar para ese tipo de ambientes, ¿sí? Así como eso tenemos la NFPA 61, la 654 y muchas más, en donde nos va a ir indicando qué sensores deberíamos usar. Entonces, la NFPA 72 nos va a guiar solamente en cuanto al diseño y distribución de los equipos, pero no nos está diciendo específicamente qué tipo de equipo tenemos que usar en otro tipo de ambientes que no sea, por ejemplo, un edificio de oficinas, o cuando se presentan líquidos u otras situaciones que se dan muy comúnmente en los distintos tipos de industrias. Otro punto importante que nos ingeniería, lo identifiquemos con los propios símbolos que la misma norma nos indica, ¿sí? Es muy común ver en planos de detección de incendios estos símbolos que están aquí abajo, que algunos, dependiendo del tipo de soluciones, significan otras cosas, ¿sí? Cuando en realidad los símbolos que tenemos que usar para detector de humo son este tipo de simbología, ¿sí? Así que, por favor, les pido, si van a estar involucrados en hacer ingeniería en sistema de detección de incendio, vean la NFPA 170 para poder identificar bien qué símbolo usar para cada punto de nuestro plano. Para entender cómo detectar un incendio, primero tenemos que saber qué es y cómo se produce un incendio. Creo que todos hemos visto alguna vez el famoso triángulo del fuego. No es ni más ni menos el triángulo que nos dice que para que exista un fuego tiene que haber oxígeno, tiene que haber un combustible y tiene que haber cierto nivel de calor. Eso que no se tenga alguno de estos elementos, alguno de estos lados del triángulo, no vamos a tener la posibilidad de tener un fuego. Otro punto importante en la protección de vidas, cuando hablamos de sistemas de detección de incendio, es la más temprana posible detección del humo. Esto es debido a que en un incendio la mayor cantidad de gente muere asfixiada, primero por el humo, ¿sí? Por la asfixia, que por la quemadura propia del fuego, ¿sí? Si ustedes ven en este esquema, en esta pantalla, ven que a los 10 segundos de iniciado el incendio tenemos una cantidad relativamente importante de humo, pero en tan solo 50 segundos ya la cantidad de humo que puede haber en un ambiente bien extenso es lo suficientemente grande como para desplazar al oxígeno y dejar a esa persona inconsciente justamente por falta de oxígeno.
se va produciendo en distintos estados, donde se producen partículas de combustión muy, muy pequeñas, de menos de 0,3 micrones. Es un humo invisible que no produce suficiente calor para poder detectarlo con sensores térmicos, y puede durar milisegundos o días. Y se detecta con sistemas de detección iónico o láser, o sistemas de alta sensibilidad como los de aspiración de aire. Más adelante les voy a ir mostrando cómo son este tipo de tecnologías de detección. El segundo estado es el estado de smoldering, o de arde lentamente, en donde se producen partículas visibles mayores a 0,3 micrones. Puede haber pequeñas llamas visibles o de calor detectable, ¿sí? Recién empieza a haber llamas en este estado del incendio, y se puede detectar con detectores fotoeléctricos que pueden detectar partículas de más de 0,3 micrones de tamaño. El tercer estado es donde ya empieza a haber llama, ¿sí? En donde la combustión rápida produce energía radiante en los espectros visibles e invisibles. El calor comienza a aumentar y se puede usar detectores de llama o chispa si se necesita una detección muy, muy rápida y temprana. El cuarto estado y el último, la combustión está fuera de control y causa un sobrecalentamiento de combustibles cercanos al punto de ignición, propagando el incendio de una forma muy rápida, y la forma de detectarlo, si no lo hemos detectado con ninguna de las tecnologías anteriores, es con los detectores de calor. Un punto importante es que la NFPA nos indica que los detectores de calor no son sistemas que sean aprobados como detección de incendios para salvar vidas, ¿sí? Son sistemas de detección para proteger bienes, pero no vidas. Y eso la norma lo marca muy, muy claro. ¿Cómo se detecta un incendio? Vamos a tener distintos tipos de detectores o tecnologías, en las cuales tenemos los detectores puntuales, que detectan la concentración de partículas de humo en un área determinada según su ubicación, en donde tenemos detectores ópticos, de calor, iónicos, etc. Después tenemos los detectores lineales, que proveen una detección continua a lo largo de un camino, por ejemplo, un cable sensitivo al calor y barreras ópticas, y los sistemas de muestras de aire o aspiración, más conocidos como sistemas VESDA, que conducen la muestra de aire a través de cañerías a una cámara de detección cerrada para testearlo. Sistemas de aspiración y de ductos de ventilación son sistemas típicos del sistema de muestra de aire. Yendo a cada una de estas tecnologías, tenemos el detector fotoeléctrico. Este tipo de detección no es un detector que sea por obstrucción del haz de luz, sino que es por reflejo del haz de luz, ¿sí? En donde tenemos en la cámara de sensado, ¿sí? Como se ve en la imagen a la derecha, tenemos un diodo LED emisor de luz que está emitiendo una luz dentro de nuestra cámara de sensado, y tenemos un fotodiodo que recibe los reflejos de la luz emitida por el diodo LED. Si no hay partículas de humo, no hay prácticamente reflexión que llegue hasta el fotodiodo, pero cuando hay ciertas partículas o cierta cantidad de partículas de humo dentro de la cámara de sensado, rebota la señal lumínica en estas partículas y son captadas por el fotodiodo, que a cierto nivel de cantidad de reflejo nos da una alarma por alta concentración de humo o detección de humo en su cabina de sensado. Ahora, si tenemos un diodo LED común, estándar, la luz que eso genera es una luz difusa, teniendo distribuida su energía lumínica en una superficie bastante alta, que no refleja la cantidad de energía necesaria para activar el fotodiodo con partículas muy pequeñas dentro, o con pocas cantidades de partículas dentro de la cámara de sensado. Pero si reemplazamos el diodo LED por un diodo láser, con una mínima cantidad de partículas y con partículas bien pequeñas, podemos llegar a generar una energía lumínica lo suficientemente alta como para excitar al fotodiodo y generar una alarma temprana de detección de incendio en ese lugar. Es decir, en este caso tendríamos un sensor de humo
del tipo fotoeléctrico de muy alta sensibilidad. En este gráfico podemos ver la sensibilidad en el tiempo, perdón, el punto de alarma en el tiempo de un sensor fotoeléctrico estándar, la línea amarilla, y un sensor láser indicado con la línea roja. Como pueden ver, el tiempo de respuesta con el sistema láser es muchísimo más rápido que con un sensor fotoeléctrico. Los detectores iónicos que actualmente se encuentran en desuso por distintos motivos. Uno de ellos es un tema medioambiental, ya que dentro de su cámara de sensado tienen una pastilla de americio, que es una pastilla radioactiva, y cuando se vence la vida útil del sensor, disponer de este equipo es muy complicado, ya que deberían llevarlo a la Asociación Argentina de Energía Atómica para que ellos puedan disponer correctamente de este material radioactivo, ya que no lo podemos tirar directamente a la basura ni reciclarlo fácilmente. Los componentes que tiene adentro la cámara de sensado este tipo de detectores: tenemos una pastilla radioactiva, tenemos dos placas metálicas polarizadas, que al ingresar partículas de humo dentro de esta cámara, estas partículas son ionizadas y se van a ir hacia una u otra placa metálica polarizada, generando una diferencia de potencial que es sensada por la electrónica del detector de humo, generando una alarma cuando esa diferencia de potencial es lo suficientemente alta o supera el valor establecido en la electrónica. Después tenemos los detectores térmicos, que no es ni más ni menos que un sensor térmico que va variando su resistencia en función de la temperatura, y con la electrónica dentro del equipo podemos detectar que eso sobrepasó el nivel de temperatura establecido para para generar la alarma, y también podemos detectar la velocidad de crecimiento de la temperatura en el ambiente, pudiendo generar una alarma en forma más temprana que esperando que la temperatura llegue al umbral de alarma establecido. Esos sensores son conocidos por las siglas ROR o Rate of Rise, que vienen indicadas en los detectores. Al lado izquierdo de la imagen podemos ver distintos formatos de detectores térmicos, ¿sí? Un formato para una oficina y formatos para ambientes que pueden ser corrosivos o ambientes explosivos con clasificación de área. Con el avance de la tecnología se han ido lanzando al mercado detectores que combinan más de una de estas tecnologías que les he comentado recién, y podemos llegar a tener un detector que puede llegar a tener 4 tecnologías, como pueden ser un detector fotoeléctrico, un detector térmico, un sensor infrarrojo y un sensor de monóxido de carbono. Cuando se produce cuando se produce un incendio, vamos a tener pequeñas porciones de cada uno de estos elementos que van a ser sensados por estos sistemas. Entonces, este tipo de detector nos puede garantizar que en ese lugar hay muy seguramente un principio de incendio, ya que si tenemos partículas de humo, la vamos a detectar con el sensor fotoeléctrico. Si tenemos un pequeño incremento de la temperatura, lo vamos a sensar con el térmico. Si tenemos radiaciones infrarrojas producidas por las llamas, las vamos a detectar también. Y al haber una combustión, vamos a estar generando monóxido de carbono, que también lo vamos a poder detectar. No importa las pequeñas cantidades que se estén generando, este tipo de sensor tiene un algoritmo avanzado que combina todas estas variables y no las hace funcionar como si fuesen sensores independientes, sino que todos los sensores trabajan en conjunto de manera de asegurar una alarma de incendios teniendo en combinación todos estos elementos. Les pido, si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor interrúmpanme o escriban en el chat para poder ir aclarándola mientras vamos avanzando, ¿sí?
Consideraciones para la instalación de los detectores de humo. Bueno, la propia norma, ¿sí?, nos indica que un detector de humo del tipo fotoeléctrico no debería estar separado a más de 9 metros uno de otro. Esto viene porque el detector de humo está diseñado para tener una cobertura en un círculo de 9 metros de diámetro, pero cuando uno los va superponiendo los círculos, ¿sí?, y de manera que no quede ningún área sin posible detección, nos termina dando un cuadrado de 9 metros por 9 metros de sección. Esto es una forma bien sencilla de realizar un diseño, un sistema de detección de incendios, ya que tomamos 4 metros y medio de una de las paredes, 4 metros y medio de la otra pared, ponemos un punto y a partir de ahí empezamos al otro lado de la pared, hacemos lo mismo, 4 metros y medio, 4 metros y medio, y ponemos un detector de humo en ese otro punto. En caso que el ambiente sea de menos de 9 metros de ancho, pero sea más largo de 9 metros de ancho, la misma norma tenemos una tabla donde podemos ver que con un solo detector podemos cubrir ese tipo de ambiente, ¿sí? Otro punto importante que muchas veces no se tiene en cuenta cuando uno hace el diseño de un sistema de detección de incendios es la cantidad de aire o la velocidad de aire que hay dentro de ese ambiente. ¿Sí? La norma en una tabla nos indica que en función de las renovaciones de aire que hay en ese ambiente, tenemos que disminuir la sección de área protegida por detector de humo. ¿Sí? Si se fijan, si tenemos, por ejemplo, 9 u 8 renovaciones de aire, ¿sí?, vamos a tener una cobertura de 84 metros cuadrados, que es un poco más de los 81 metros cuadrados que establecimos por diseño. Pero si tenemos, si tenemos 6.7, 7.5, 8.6 renovaciones de aire por hora, o si tenemos muchas más, como 30 renovaciones de aire por hora, la sección a cubrir por cada detector es muchísimo menor, con lo cual la densidad de detectores que vamos a tener es muchísimo más alta. Cuando tenemos grandes alturas, ¿sí?, el espacio entre los detectores térmicos va a variar y también tenemos que remitirnos a una tabla de la propia NFPA 72 en donde nos indica en función de la altura del techo cuál es la distribución máxima que podemos tener de detectores o el multiplicador para saber cuántos detectores más tenemos que poner en nuestras instalaciones. ¿Dónde podemos ubicar los detectores? Los podemos poner tanto en el techo como en la pared, siempre que cumplamos con las condiciones de no ponerlos en los 10 primeros centímetros del techo ni los 10 primeros centímetros de la pared de arriba, no sobrepasar los 30 centímetros del techo, ¿sí?, y en el techo en cualquier posición siempre y cuando sea un techo plano. Si es un techo inclinado, tenemos que mantener las distancias horizontales entre los detectores, ¿sí? Igual si es un techo inclinado a dos aguas, siempre la distribución o la separación entre los detectores es de manera horizontal y nunca en el plano inclinado del techo. Otra de las tecnologías que se disponen para la detección de humo es la detección de incendios por aspiración. ¿Sí? Es una de las tecnologías que les comenté que es de alta sensibilidad y en el mercado es una de las marcas más importantes en el sistema de aspiración. El sistema de aspiración va a trabajar en los primeros estados de un incendio, ¿sí? Es decir, en la parte donde se producen partículas de humo de menos 0,3 micrones, es decir, en la parte incipiente del incendio, donde todavía no lo llegamos a detectar ni siquiera con el ojo humano. Ya después tenemos las otras tecnologías. Un punto que es importante entender
para la selección de un detector de humo es el nivel de oscurecimiento, que es en cómo está basada la sensibilidad de los detectores de humo. Si se fijan en esta imagen, tenemos en este punto 0,05% de oscurecimiento por pie, donde tenemos un 97% de visibilidad, y así va aumentando la cantidad de humo en el ambiente hasta llegar al 2% de oscurecimiento por pie, que es uno de los niveles donde empiezan a trabajar los detectores de humo puntuales. En esta parte es donde trabaja los detectores de veda o de aspiración de alta sensibilidad. Como pueden ver aquí, esta tabla comparativa de tecnologías de detección, podemos ver que obviamente los sensores lineales o térmicos no tienen nivel de sensibilidad por oscurecimiento, sino que es por temperatura. Los sensores fotoeléctricos andan en el 2 a 4% de oscurecimiento por pie para generar alarma. Las barreras andan entre el 2 y el 3%. Un sensor láser puntual anda entre el 0,02 y el 2% de oscurecimiento por pie, y un sistema de aspiración VESDA puede andar entre el 0,008 y el 6,25% de oscurecimiento por pie, con 4 niveles de alarma o más que se pueden programar en el propio equipo. Pero, ¿qué es un sistema de aspiración por aire? Básicamente es una caja donde vamos a tener un equipo que es una aspiradora de aire. De esa aspiradora va a salir un tubo que va a recorrer el ambiente, ¿sí? Puede salir uno o más tubos que van recorriendo el ambiente, y ese tubo va a tener perforaciones donde va a ir captando muestras para analizar si hay partículas de humo o hay partículas de polvo u otro elemento dentro de la cabina de sensado. Otro punto importante cuando hacemos un sistema de detección de incendios es tener en cuenta lo que nos dice la propia NFPA 72 en el capítulo 17, en donde nos habla de la estratificación de humo o la estratificación del aire. ¿Sí? Todos sabemos que cuando tenemos un depósito muy alto, ¿sí? O en nuestras casas subimos a veces a una escalera y decimos qué calor que hace acá arriba. Eso por el propio efecto de que el calor siempre sube, ¿sí? Y en ambientes grandes se produce insuficiente térmica que se produce en la parte alta y queda estratificado el aire antes de llegar hasta el techo, que es donde tendríamos nuestros detectores puntuales instalados. Si en ese sentido, un equipo de aspiración, ¿sí? Donde podríamos tener cobertura a este tipo de ambientes. En depósitos con racks, la propia norma también nos indica que debemos hacer detección entre las estanterías, ¿sí? Con lo cual los sistemas de aspiración son sistemas que son ideales para este tipo de situaciones, ya que si tenemos que instalar sensores puntuales dentro de la estantería, normalmente cuando se hace la carga de mercadería con los montacargas, se terminan rompiendo los detectores, y el mantenimiento propio de este tipo de sensores es muchísimo más laborioso. En cañería y bajamos con los caños entre las estanterías, ¿sí? O hacemos la instalación en el costado de la estantería y vamos con todos los caños, es muchísimo más sencillo de hacer y mucho más eficiente con una detección mucho más temprana que si tenemos detectores puntuales. ¿Se está cortando?
está habiendo problemas. Voy a tratar de ir hablando un poco más despacio y avísenme cuando se corta y lo repetimos. ¿En qué parte se perdieron, que no llegaron a escuchar algo en este sector? Ok. Bueno, les decía, la norma les pide hacer detección de incendios en lugares donde hay estanterías de más de cierta altura. ¿Sí? Nos indica que tenemos que poner detección dentro de la propia estantería. ¿Sí? Si lo hacemos con detectores puntuales, los detectores puntuales tienen el inconveniente que muchas veces cuando hacen la carga de la mercadería con los racks, se terminan rompiendo estos detectores y el mantenimiento de los detectores puntuales en una estantería es muchísimo más complejo que cuando tenemos un sistema de aspiración en donde tenemos el equipo y con caños, con perforaciones, podemos recorrer las estanterías de una forma muy simple y también podemos tener cubiertos los laterales del depósito, el techo, y bajar con caños hacia donde estamos donde tenemos nuestras estanterías. Esta tecnología también nos habilita a tener detección de incendios. ¿Sí? Toda la tecnología de detección de incendio basada en NFPA por normativa UL de fabricación de estos equipos, nos está indicando que la temperatura de trabajo es 9 grados aproximadamente. Una cámara de frío puede estar mucho más abajo de los 0 grados. He estado trabajando en cámaras de frío con 30 grados bajo cero, ¿sí? Con lo cual se va a producir condensación de agua, los equipos no van a funcionar correctamente en esas temperaturas, con lo cual podemos poner nuestro equipo de aspiración fuera de la cámara de frío, ingresar con nuestros tubos de muestra de aire, hacer una trampa de agua para que se condense el agua con el cambio de temperaturas de aire e ingresar al detector de aspiración por la parte baja de manera de impedir que las gotas de agua estén dañando. Cuando hablamos de data centers, ¿sí? Los sistemas de aspiración están indicados expresamente por donde nos indican que tenemos que tener sistemas de detección de alerta muy temprana. ¿Sí? En esta norma nos está diciendo explícitamente que tenemos que usar sistemas de aspiración y en este caso podemos usar el equipo de Bethesda para tomar muestras de aire dentro de los racks de computación, por donde está el equipo de aire acondicionado, ¿sí? Por el cielo falso y si tenemos techo suspendido también entre el techo suspendido y la losa, ¿sí? Todo con el mismo equipo. Otra de las aplicaciones que se usan mucho los equipos de aspiración Bethesda, específicamente el equipo BEA, que es un equipo que en lugar de tener una o solamente hasta 4 entradas de aire con micros tubos de 6 milímetros, de manera de poder identificar cuál es el punto que está teniendo partículas de humo. De esta manera, en una sala eléctrica, ¿sí? Es un ejemplo estándar donde se utiliza este tipo de detección, llegamos a cada rack, a cada parte de nuestro gabinete eléctrico y podemos tener una detección muy temprana y saber en qué parte del rack se está produciendo un principio de incendio. Otra de las aplicaciones que se utilizan los sistemas de incendios en áreas clasificadas. ¿Sí? Si tenemos un área clasificada como clase 1, división 2, podemos poner un equipo Bethesda BLI
que es apto para ser instalado dentro del área clasificada, y después salimos con nuestro cableado y de alarmas hacia nuestro panel de incendio ya en el área cero. Y otro punto que no es muy conocido es en la propia ampliación. Justo antes de, o en algún tramo, antes de ingresar al equipo de aspiración y detección de gases con la misma cañería. De esta manera no tenemos que instalar sensores de gases en el ambiente, sino que lo hacemos directamente en donde está nuestro equipo de aspiración. Otra de las tecnologías que vamos a hablar son los detectores lineales. La primera tecnología es la de detección por barrera. Se denomina barrera porque vamos a tener un receptor que nos va a decir si el haz de luz está interrumpido o no. Esta tecnología tiene la suficiente inteligencia como para discriminar si lo que tenemos es humo, si lo que tenemos es tierra en ciertas proporciones o polvos, o si es una obstrucción total, como por ejemplo se está haciendo una copia de materiales, sobrepasan la altura establecida con el montacarga, con toda la mercadería, el sistema se da cuenta que no es una obstrucción por incendio y genera una señal de falla, no de alarma de incendios. Esta tecnología fue evolucionando, por suerte, y la instalación y la calibración de estos equipos hoy en día es mucho más simple por el uso de barreras reflectivas, donde tenemos un único equipo emisor y receptor en la misma carcasa, es decir, que la instalación y cableado va a llegar solamente hasta este equipo, y del otro lado de nuestro ambiente vamos a tener un equipo reflector, unos espejos que van a reflejar esa señal y el mismo gabinete en la misma carcasa, reduciendo los líneas y cables solamente hasta este equipo, y este equipo lo debemos amurar solamente del otro lado de nuestros ambientes. Este tipo de tecnología nos da una cobertura de entre 80 y 100 metros de largo entre el equipo reflector y el equipo emisor, y entre 12 y 18 metros de separación entre equipos, con lo cual pueden ver que con la instalación de un único equipo para ambientes muy grandes es la tecnología ideal. Basados en este tipo de tecnología, perdón por la redundancia de palabras, es la de barreras que pueden estar compuestas por más de un emisor y un receptor. Este tipo de equipos ya cuentan con rayos o haces infrarrojos y haces ultravioletas, haciéndolo más sensible y más propenso a poder detectar otras obstrucciones que no sean de humo, así como polvo o obstrucciones generales. ¿Sí? Este tipo de sistemas nos dan una sensibilidad mejor a poder evitar falsas alarmas por otro tipo de obstrucciones que no sean propias las de humo. Y también al poder tener un solo receptor y varios emisores, podemos tener una detección del tipo volumétrica, ¿sí? Distribuyendo los emisores en un ambiente grande y pudiéndonos decir bien en qué parte de ese ambiente está el principio de humo. Como les decía, la separación de los equipos es de 100 metros máximo entre transmisor y receptor o reflector, y con una separación máxima de 18 metros entre equipos, con lo cual nos da un área de cobertura muy grande comparada contra los detectores puntuales spot. Si pasamos a la detección en techos inclinados, la lógica que tenemos que usar es exactamente la misma que
con los detectores puntuales. La separación se mide siempre a nivel horizontal y no a nivel plano inclinado. Ya pasando a tecnologías de sensados para ambientes grandes con tecnologías térmicas o otro tipo de aplicaciones, podemos nombrar la tecnología de cable sensitivo o fibra óptica sensitiva, en donde vamos a tener un cable y eso nos va a producir un cortocircuito en donde nos va a indicar que tenemos un posible foco de incendio en ese lugar por alta temperatura. Hay equipos que nos pueden indicar a cuántos metros desde la unidad de procesamiento se encuentra el principio de incendio, ¿sí? Ya que lo que va haciendo es medir la impedancia o la resistencia de este cable, así que tiene una impedancia conocida, y sabe que si se pone en cortocircuito a tantos metros, representan tantos ohms, que son tal distancia en nuestro recorrido. Donde tenemos gran cantidad de cables, podemos proteger el ingreso, por ejemplo, a una sala eléctrica o a la salida de una sala eléctrica para saber si están habiendo posibles recalentamientos de cables. Otra de las aplicaciones que se usa mucho es para la protección de cintas transportadoras, ¿sí? En donde se puede producir rozamiento en los rodamientos por suciedad o porque se rompió el propio rodamiento. Eso va a hacer que el rodillo se trabe y al pasar la cinta transportadora sobre el rodillo trabado va a producir un sobrecalentamiento, ¿sí? Que vamos a poder detectar con el cable sensitivo, la fibra óptica sensitiva, que vamos a poner en estos lugares indicados con puntos rojos. Otra de las aplicaciones que podemos tener con sistemas de más en fibra óptica que en cableado es de protección, por ejemplo, una planta de LNG, donde tenemos un barco gasificador, tenemos nuestras cañerías de LNG que van hasta nuestra parte de procesamiento, y tenemos cañerías que salen también hacia los tanques de almacenamiento, y esto lo podríamos recorrer todo con una sola fibra óptica, pudiendo saber en qué posición vamos a tener una alarma de incendio o fugas en caso de LNG óptica. Vamos a poder tener un único equipo, y este equipo puede manejar hasta 10 kilómetros de fibra óptica, ¿sí? Y nos va a poder indicar en cada metro de esa fibra óptica qué temperatura estamos teniendo en grados centígrados. De esta manera podemos programar lógicas por distintas zonas o sectores de cable, podemos programar alarmas por temperatura máxima sobrepasada en cada sector de la fibra, podemos tener alarmas por velocidad de crecimiento, de temperatura también en cada uno de estos. Después tenemos detección de incendios con detectores de llama y gas. ¿Sí? En la industria es algo que se usa muy seguido, ¿sí? Es una tendencia a usar este tipo de detección para distintos tipos de situaciones que se dan en la industria. Y acá vuelvo un poco a los que les decía al principio con las normas NFPA. Si ustedes tienen un almacén donde tienen, o una planta de procesamiento donde tienen combustible líquido inflamable dentro de ese ambiente, la propia NFPA 30 les dice que tienen que usar detectores de llama para la detección en el área de los tanques de combustible. ¿Qué detector de llama vamos a usar? Hay del tipo UV, del tipo IR, del tipo triple IR, combinados, ¿sí? Eso va a depender del combustible y el ambiente donde estemos haciendo la detección, ¿sí? Dependiendo del combustible que tengamos,
¿sí? Vamos a tener una incidencia en la longitud de onda de la radiación, ¿sí? Porque lo que se quema está emitiendo radiación en esa parte de la longitud de onda. ¿Sí? Si se fijan, por ejemplo, el gas tiene en la parte ultravioleta y en la parte infrarroja, ¿sí? Más en la parte infrarroja que en la ultravioleta, pero hay parte en la ultravioleta. Si nos vamos al carbón, tenemos mucho en la parte visible, pero mucho también en la parte infrarroja. Si nos vamos al H2S, tenemos mucho en la parte ultravioleta y parte en la infrarroja, ¿sí? Con lo cual, de nuevo, en función del combustible que tengamos en nuestro lugar, es la tecnología que deberíamos utilizar para hacer la correcta detección en ese ambiente. En esta tabla vemos algunas ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías. ¿Sí? Haciendo rápido, por ejemplo, un detector ultravioleta, tenemos una detección rápida, ¿sí? De alta sensibilidad, de bajo costo, pero puede ser que nos genere falsas alarmas, ¿sí? Con lo cual a lo mejor no es la tecnología que deberíamos usar cuando estamos haciendo detección de incendios en un ambiente donde pueda haber reflexiones por el propio material, chapa, o por reflexión de luz solar o incidencia de luz solar sobre el propio detector. Perdón. También es importante entender qué tipo de tecnología de detección de gases vamos a usar en función de las instalaciones que nosotros tengamos, ¿sí? Si es un estacionamiento, si es un hotel, si es una planta de pulp y papel, plásticos, ¿sí? Vamos a tener distintos gases con distintos elementos, ¿sí? Que van a emitir distintos tipos de gases, con lo cual vamos a tener que seleccionar nuestro detector de gas tóxico o inflamable para poder generar las alarmas adecuadas. ¿Sí? En función de eso, vamos a tener que hacer la correcta selección, y no solamente por el tipo de gas que vamos a querer detectar, sino por la sensibilidad que vamos a querer tener y el área donde lo vamos a detectar. Si hay ambientes que a lo mejor son ambientes grandes, donde tenemos, por ejemplo, una planta de compresión de gas, el gas del tipo rastrero, es decir, que es más pesado que el aire, con lo cual va por debajo va pegado al piso, podríamos llegar a poner, por ejemplo, barreras de camino abierto para proteger áreas de 100 por 100 metros, por ejemplo. ¿Sí? Ponemos uno en cada esquina y nos protege todo ese ambiente. ¿Sí? Si sabemos dónde se nos va a producir la fuga de gas, podemos poner detectores puntuales o detectores de llama también en esos ambientes si es que se va a producir llama. Ahora, la selección del correcto lugar y cantidad de detectores de gas y llama muchas veces no es algo tan sencillo como decir, bueno, tengo mi ambiente que tiene 15 metros por 16 metros, pongo tantos detectores de humo, porque los divido por 9 por 9 y listo. Cuando hablamos de detección de gas y llama en una planta industrial, tenemos que tener en cuenta factores como perdón, los distintos lugares donde se puede producir la fuga, donde se puede producir llama, ¿sí? Inclusive puede variar hasta por los vientos predominantes que hay en esa planta, ¿sí? Con lo cual hay muchos factores que nos pueden influenciar. Para hacer la correcta selección del tipo de sensor y la ubicación de los distintos sensores, se usa una tecnología que se llama gas mapping, en donde se cargan todas las posibles variables dentro de un software, se cargan el tipo de proceso, las presiones del proceso, los gases que se manejan, etcétera, etcétera, los vientos predominantes, y el software nos hace corridas de distintos posibles escenarios y nos indica cuál es la mejor ubicación y la cantidad y tecnología de sensores a utilizar para esa planta en particular. Otro punto que muchas veces no se tiene en cuenta también es el tema del uso de pulsadores manuales, y es un punto también indicado
por la norma NFPA. ¿Sí? Es de instalación obligatoria en lugares donde pueden llegar a haber personas, y las personas son las que van a activar estos dispositivos para dar la señal de que algo está sucediendo en ese lugar. Hay de simple o doble acción, es decir, lo aprieto y se dispara, eso sería simple acción, o tengo que levantar una tapita o romper un vidrio y pulsar, o empujar y bajar, esos serían los de doble acción, que son los más recomendados pueden evitar una falsa alarma por un accidente. Si una persona que se resbala y justo aprieta un pulsador y genera una alarma de evacuación porque se tropezó, ¿no? Deben estar instalados según la norma a 1,20 m desde el piso, que es lo que se considera la altura de vida media, perdón, y no deberían estar separados más de 120 metros uno del otro. ¿Sí? La norma nos dice que una persona no debería recorrer más de 61 metros para poder alcanzar un pulsador manual. Como punto rápido, todas las salidas de emergencias deberían tener a menos de 1,5 m un pulsador de incendio, y después, una vez que los tenemos distribuidos, no deberíamos tener que caminar más de 61 metros, desplazarnos más de 61 metros para poder alcanzar un pulsador manual dentro de nuestras instalaciones. Otro punto, y esto sí es algo que no lo he visto muy seguido, a pesar de que la propia norma lo indica, sí que es recomendable, es el uso de flow switch para indicar que se activó un circuito de protección de incendios por agua con sprinklers. Los sprinklers son sistemas que son totalmente autónomos. Uno tiene una cañería con agua presurizada y cuando se funde el fusible del sprinkler, se abre la válvula y empieza a salir agua. ¿Sí? Se prenden las motobombas, etcétera, etcétera, pero no nos indica cuál fue el circuito de agua que se activó. Para eso se usan los flow switch en las cañerías, indicándonos qué circuito de agua es el que se activó. Y el otro punto, que este sí es bastante más olvidado por las personas que hacen los diseños del sistema de detección de incendio, es el de monitorear las posiciones de las válvulas de agua de los sistemas contra incendio. ¿Sí? La norma nos indica que si no vamos a tener una supervisión de las válvulas, del estado de cerrado de las válvulas de las cañerías de agua de extinción de incendio, nos indica que tenemos que hacer una inspección diaria o semanal en función de si le ponemos una traba mecánica con candado o no a la válvula, o si no le ponemos nada a esa válvula. ¿Sí? Tenemos que hacer inspecciones continuas. Si ponemos un sensor de estado de válvula cerrada, obviamente el panel nos va a estar indicando que hay un problema en nuestras instalaciones y que debemos atenderlo e ir a abrir esa válvula para que cuando se produzca un incendio esté disponible el agua en esa cañería. Un sistema de detección de incendios, si no toma ninguna acción, es medio como que sí, va a ser un sonido en el panel, pero tenemos que alertar a las personas que están en campo, ¿sí? Con lo cual necesitamos avisarles de alguna forma. Una de las formas de hacerlo es con dispositivos de aviso visual, ¿sí? En donde perdón, son equipos que son utilizados en ambientes donde los niveles de ruido impiden escuchar los sonidos de alerta, o en lugares donde existan personas con problemas auditivos o áreas donde no se desea utilizar sistemas audibles. ¿Sí? En esos lugares se utilizan las luces estroboscópicas o las balizas para indicar que hay un incendio y hay que estar alerta o evacuar las instalaciones. Hay combinados o solamente con luz estroboscópica, o con sirenas, con chime, o incluso con parlantes, para poder tener una combinación entre alerta sonora y alerta visual.
Hay distintos modelos, normalmente vienen con un switch que puede uno seleccionar la cantidad de candelas, que es la potencia lumínica que va a tener estas luces estroboscópicas, que pueden ser entre 15 y 110 si es para interior y no es un dormitorio, o más si es un dormitorio o es para exteriores. Tensiones de operación normalmente son en 12 o 24 volts, los hay en 110 y 220, pero tienen los problemas de monitoreo de esa línea de alimentación y para hacer el mantenimiento son más riesgosos. La alimentación de los dispositivos de aviso debe ser suministrada y supervisada siempre por el panel de detección de incendio o por fuentes auxiliares, pero la fuente debe estar supervisada desde el panel de incendio. Y un punto que también es importante, si se instala más de una luz estroboscópica en un mismo ambiente abierto, estas deben estar sincronizadas, es decir que todas deben hacer el flash a la misma velocidad para evitar posibles ataques epilépticos en personas que sean susceptibles a ataques epilépticos. ¿Cómo es la correcta ubicación de las luces estroboscópicas? Fíjense que en este caso, ¿sí?, en las esquinas quedan áreas sin coberturas, ¿sí?, por cómo es la iluminación que dan las luces estroboscópicas. Entonces la norma nos indica que debemos hacerlo de esta forma, teniendo una pequeña sección que se están superponiendo unas sobre otras, para asegurarnos que no haya un sector sin aviso de incendio, como se muestra en este caso. Otro ejemplo, ¿sí?, es este, en donde nos indica en los distintos corredores cómo debería ser la instalación de las luces estroboscópicas. He visto en mis viajes en hoteles donde tratan de esconder la luz estroboscópica porque es fea, es roja, ¿sí?, y el problema que tiene eso es que cuando se produzca un incendio no va a servir para nada tenerla escondida por más fea que sea, ¿no? Y en este caso he tenido varias discusiones con arquitectos porque dicen, no, pero esto es feo, yo no quiero que se vea, pero estás protegiendo vidas, tenés que ponerlo que se vea. Incluso hay de distintos colores, ¿sí?, para que no sean tan feas, entre comillas. Por ejemplo, blancas para poder ser instaladas en un techo y que no resalte tanto como las que son de color rojo. Después tenemos distintas tablas, ¿sí?, para ver cuántas luces estroboscópicas y con qué potencia en candelas tenemos que poner en función del tamaño de nuestro ambiente, ¿sí? Las van a ver que hay tablas para montajes en paredes y para montajes en techos, ¿sí? Son dos diseños distintos, ¿sí?, que cumplen dos funciones distintas, ¿sí? Las que están instaladas las que son diseñadas para instalar en pared son para iluminar de frente, y las que están instaladas en techo es para iluminar alrededor de donde está instalada la luz estroboscópica. Otro de los puntos que he visto mucho es luces estroboscópicas que son diseñadas para pared instaladas en el techo, ¿sí? Por lo visto hacen el diseño con un solo modelo y después queda más cómodo instalarlo en el techo. El problema es que el piso se va a iluminar muy lindo, pero a los alrededores de esa luz estroboscópica no se va a iluminar correctamente y no va a haber la cobertura correcta para alertar de un incendio en ese ambiente. Bueno, el otro dispositivo, que es el más conocido, es el dispositivo sonoro, ¿sí?, la famosa sirena, la famosa horns. ¿Sí? La norma NFPA nos dice que antes de hacer un diseño deberíamos conocer cuál es el nivel de ruido que hay en ese ambiente. ¿Sí? Deberíamos estar 15 decibeles por encima del promedio de ruido de ese ambiente o 5 decibeles por encima del máximo nivel de ruido de ese ambiente. En versiones anteriores de la NFPA nos indicaba que teníamos que tener un mínimo de 75 decibeles. Eso fue sacado a partir de la versión, si no recuerdo mal, 2013, con lo cual esa parte no va más, pero lo quería resaltar porque hay muchas personas que aún siguen trabajando con 75 decibeles como mínimo. Si el nivel de ruido ambiente es mayor a 105 decibeles, se deben colocar sistemas de aviso visual, y los sistemas de aviso sonoro no deberían sobrepasar los 120 decibeles a la altura de donde podría estar un oído humano, ya que ese es el límite del dolor,
¿sí? Donde podemos producir daño en el oído, daños en el tímpano, con lo cual no debemos superar nunca los 120 decibeles. Hay distintos tipos de componentes, tenemos campanillas, tenemos bocinas, tenemos sounders, chimes, tenemos sirenas, tenemos parlantes, y para cada una de ellas hay una función distinta. Inclusive tenemos un sistema de audio direccional en donde se pueden reducir los tiempos de evacuación hasta en un 75% en edificios que pueden llegar a ser muy complejos o edificios públicos donde una persona ingresa y por la forma en que trabaja el cerebro, la única salida que conoce es por donde entró, pero si el incendio está en ese lugar o el lugar de riesgo está en ese lugar, es complicado hacerlo ir para otro lado. Bueno, este tipo de tecnología guía a las personas hacia la salida más cercana y más segura con unos sonidos de audio direccionales, ¿sí? Que la persona puede saber perfectamente desde dónde viene ese sonido para poder seguirlo. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de detección de incendio? Ahora que ya vimos los distintos equipos que lo pueden formar. Tenemos algo que muchas veces habrán escuchado, que es el lazo SLC. SLC significa Signal Inline Circuit, que es el circuito donde los sensores y módulos de entrada-salida son conectadas con la CPU del panel de detección y alarma de incendio. Es decir, es el cableado donde se conectan los sensores, los pulsadores manuales, los sensores térmicos, etc., a nuestro sistema de detección de incendio. Después tenemos la definición de NAC. NAC, que es Notification Appliance Circuit. Es el circuito o el cableado donde vamos a conectar nuestros dispositivos de notificación, sean visuales o sean sonoros. ¿Sí? Es decir, son los 24 volts que van a alimentar a una sirena o a una luz estroboscópica o a ambas, ¿sí? En el campo donde tenemos que dar las distintas alertas. Un sistema básico de detección de incendios está compuesto por un panel de detección que vendría a ser como el cerebro principal, donde tenemos nuestras entradas o dispositivos de inicialización, los detectores de humo, las entradas de monitoreo de válvulas, los flow switch, pulsadores manuales, etc. Y tenemos nuestras salidas, ¿sí? Que vendrían a ser nuestros dispositivos de aviso, las campanas, las sirenas, los horn, las luces estroboscópicas, los parlantes, o inclusive podríamos tener impresoras para dejar registrado cada uno de los eventos. Tenemos, como les decía, la CPU, que es el cerebro del sistema, es donde está almacenado y se controla todas las lógicas del sistema de alarmas de incendio, recibe los datos de entrada, es decir, los detectores, avisadores, etc., procesa los datos y activa las alarmas en función de la programación que tenga almacenado y monitorea la integridad de todo el sistema. Todos los cableados son monitoreados por nuestra CPU. En un lazo SLC clase B vamos a tener nuestro cableado del lazo SLC que va a salir, va a recorrer todos nuestros dispositivos y va a terminar en un último elemento con una resistencia de fin de línea. Esta resistencia de fin de línea se utiliza para saber que el cable no está cortado ni en cortocircuito, ¿sí? Pero este tipo de lazos tiene el inconveniente que si se abre el cable acá, los detectores que están después de este cable no van a seguir reportando la señal al panel. El panel sabe que el circuito está abierto, pero no sabe lo que está pasando con los detectores. Para eso tenemos el SLC clase A, en donde desde el último detector volvemos al panel, ¿sí? Con otro cableado. De esta manera, si el cable se corta en este punto, ¿sí? Estos detectores responden por este cableado y estos otros detectores responden por esta otra parte del cableado. Con lo cual tenemos una especie de redundancia de cableado en nuestro lazo SLC. ¿Sí? Un punto que es importante aclarar, la norma nos dice que entre los cables de ida y los cables de vuelta tiene que haber una separación mínima de 90 centímetros.
el único lugar donde pueden viajar el cable de ida y de vuelta es en los 2 a 3 metros previos al ingreso al panel de detección de incendios, ¿sí? Que es donde viene el caño con nuestro cableado. ¿Esto por qué es así? Porque si cortan el caño por donde va el cable de ida y el cable de vuelta, también nos quedamos sin la seguridad de que pueda seguir comunicándose los detectores. Vamos a tener distintas clasificaciones de paneles, ¿sí? Vamos a tener lo que se llama el panel convencional, que es el más simple de todos y es el de tecnología más antigua, ¿sí? Prácticamente ya se usan muy pocos de este tipo de tecnología, en donde es por cableado duro, en donde yo voy conectando todos los detectores, ¿sí? En paralelo con su contacto de salida de alarma hacia una entrada de mi panel de incendio. Sí, pero yo en toda esta línea azul no sé cuál de estos detectores es el que me se activó. El panel me va a decir, está activa la zona número 4, por ejemplo, pero no voy a saber bien qué es la zona 4, si es la oficina 22 o la oficina 23. Sí, voy a activar una salida que tampoco voy a poder discriminar cuál de todas estas luces estroboscópicas o sirenas voy a querer activar, si voy a activar todas las que están en esta salida. ¿Sí? Después tengo los paneles inteligentes direccionables, en donde cada dispositivo tiene asignada una dirección única en el lazo. De esta manera, cualquiera de estos dispositivos que se activen, voy a poder saber específicamente cuál es el detector de humo o el pulsador manual que se me activó, o qué circuito de notificación voy a activar en función del detector que se me haya activado. ¿Sí? Toda esta lógica la tengo dentro del panel de detección de incendios. ¿Cómo discrimino cuál es cada uno de los detectores? Cada equipo va a tener, en el caso de Honeywell, dos rueditas, ¿sí? Que me van a indicar el número de detector dentro del lazo SLC, del Signaling Loop Control Circuit. De esta manera, si yo tengo, como en este caso, el número 50, ¿sí? Si se me activa, sé que el detector número 50, que está ubicado en la sala de reuniones 23, es el equipo que se me activó con alarma de incendio. Estos equipos también, al ser con comunicaciones e inteligentes, puedo saber el nivel de suciedad que están teniendo, el nivel de oscurecimiento que están teniendo, y puedo variar la sensibilidad en función de los horarios que tengo en una instalación. ¿Sí? Son inteligentes y nos dan muchas más prestaciones que un sistema convencional. Ya estuvimos hablando un poco de clases de los lazos, ¿sí? Cómo se cablean, cómo se conectan, pero no hemos hablado en forma total de lo que indica la norma por ahora, porque esto está cambiando. La norma sí lo están simplificando bastante. ¿Sí? Por ahora tenemos el circuito IDC para sistemas convencionales, en donde tenemos el clase B, que son dos cables, como les comentaba, salen los cables, recorren todos los dispositivos y terminan en una fin de línea, o clase A con 4 cables, recorre todos los dispositivos y vuelven 2 cables hasta el panel de incendio para dar, de nuevo, entre comillas, redundancia en el cableado. Para cuando tenemos un lazo SLC, es decir, inteligente direccionable, también tenemos clase B y clase A con 2 o 4 cables, ¿sí? Y el estilo normalmente es el estilo 4 y puede haber estilos 6 o 7 más comunes para el clase A. Y ahora vamos a ver un poco qué es esto de los estilos. Acá tenemos en IDC estilo A y estilo B, ¿sí? En donde el cable vuelve para el A y el cable termina al final para el B, es decir, clase lazo abierto o lazo cerrado, también conocido. Tenemos el SLC estilo 4, ¿sí? Fíjense que es un clase B, es estilo 4, ¿sí? En donde tenemos las distintas ramas de mi conexionado. Después tenemos el SLC
clase A estilo 6, ¿sí? En donde es un lazo cerrado. Tenemos un estilo 4 con aisladores, en donde ponemos un aislador de línea en cada rama de mi cableado. Y tenemos estilo 6 con aisladores y estilo 7 con aisladores. La diferencia del estilo 6 con el estilo 7 de aisladores es que en el estilo 6 pongo aisladores cada cierta cantidad de dispositivos, y en el estilo 7 tengo que poner uno antes y uno después de cada dispositivo de incendio. Y fíjense que en este caso esta es la instalación más segura de todas, ya que tengo una especie de redundancia porque es clase A. Pero también, en caso que se me ponga en cortocircuito cualquier sector del cable, si es un cortocircuito, por más que lo tenga en lazo cerrado, si no tuviese aisladores de línea, el cortocircuito hace que toda la corriente se vaya por ahí y se me muera todo el lazo. Cuando tengo un aislador de línea, supóngase que tengo un cortocircuito acá, el aislador de línea hace que se abra esta parte del cableado, ¿sí? Desaparezca esta parte del cableado, y el sistema va a seguir reportando por este lado y por este lado, ¿sí? Por eso se llama aislador de línea. Aísla un sector del cableado que tengo. En este caso, si tengo un cortocircuito aquí, todo esto que tengo entre medio, ¿sí? Me deja de responder. Por eso el clase 7 es la clase la clase y estilo más segura que tenemos por la NFPA. Acá tenemos un ejemplo de los estilos Z e Y para los circuitos de notificación, ¿sí? En donde tenemos el estilo Y con una resistencia de fin de línea y estilo Z con el cable que retorna al, en este caso, el módulo de control para los parlantes. Otro punto importante cuando hablamos del sistema de detección de incendio son las fuentes de alimentación, ¿sí? Por la propia norma nos dice que las fuentes de alimentación para sistemas de detección y alarma de incendio van a tener que tener dos fuentes, ¿sí? Una primaria y una secundaria, a menos que exista un UPS que alimente el sistema y este UPS cumpla con la sección 10.6.4, ¿sí? Y ambas fuentes deben tener la capacidad adecuada para alimentar toda la aplicación. La norma nos dice que el sistema de incendio deberá poder funcionar en baterías, que normalmente la batería es la segunda fuente de alimentación, o la fuente secundaria de alimentación. Deberá funcionar todo el sistema completo sin alarmas durante 24 horas en baterías. Pero cuando hay una alarma, el sistema debe poder funcionar al menos 5 minutos con todos sus dispositivos en alarma. Esto es siempre y cuando los dispositivos de alarma sean luces estroboscópicas y sirenas. Si el sistema es con audio de evacuación, es decir, que voy a tener mensajes grabados o el operador va a poder mandar mensajes desde un micrófono hacia el campo, voy a tener que tener baterías para alimentar todo el sistema durante 15 minutos con todo el sistema en alarma. Hay distintos tipos de fuentes, ¿sí? Tenemos fuentes internas de los paneles, como en este caso una fuente para los paneles.